El tema que voy a abordar es un tema relacionado con la controversialidad y me voy a explicar de inmediato de qué se trata. En general, uno podría decir de que, a diferencia de la educación tradicional, una educación que le plantea a los estudiantes una controversia significa que de hecho está entregando un mensaje de que todo conocimiento, y quiero reiterar esto, que todo conocimiento puede ser planteado de manera controversial, vale decir, todo conocimiento tiene varias miradas, no solamente una mirada. La educación tradicional, por lo general, trabaja con un esquema donde el profesor entrega una mirada, lo- los estudiantes escuchan, toman notas y posteriormente se someten a una prueba donde tienen que repetir la mirada que entregó sobre un determinado conocimiento el profesor. Esa es la mirada. Lo que estamos tratando de avanzar es romper ese esquema, vale decir, ver que todo conocimiento tiene diferentes miradas. Y entonces lo que se trata es de estimular a los estudiantes que miren el conocimiento desde ángulos distintos, no desde una sola perspectiva. Y para esto, y me voy a explicar más adelante, para esto se requiere que los estudiantes dialoguen en torno a un tema y en torno a él vean cuáles son las diferentes perspectivas, los diferentes enfoques, las diferentes miradas, como he insistido, que tiene ese tema. Nosotros, con un colega, con Jorge Pavés, hemos escrito dos libros sobre este tema. El primer libro estaba relacionado con educación en derechos humanos y temas controversiales, que lo publicó en línea, no en papel, lo publicó la Comisión Distrital de Derechos Humanos de México. Y el segundo tiene que ver con educación ciudadana y temas controversiales, que publicó ya la editorial Santillana. Es decir, hemos trabajado el tema con bastante profundidad para mostrar claramente que los estudiantes tienen la capacidad de dialogar en torno al conocimiento. El diálogo es fundamental en la controversia y nos apoyamos entonces en la pedagogía crítica, por sobre todo en Freire. Freire señalaba claramente que nosotros somos sujetos en el diálogo, todos dialogamos. De suerte que se rompe ese esquema, que el único que dialoga es el maestro, el profesor, y los estudiantes escuchan. Aquí es distinto. Los estudiantes escuchan lo que los otros señalan sobre un determinado tema. El aprendizaje del diálogo está en la escucha, en la capacidad de poder escuchar desde dónde está el otro hablando, por qué el otro dice lo que dice. Tratar de tener una postura empática con el otro. No es un debate. El diálogo se diferencia del debate
a donde el debate yo trato de vencer al otro, demostrar que el otro está en un error, está equivocado. En cambio, en el diálogo se trata de aprender a escuchar al otro para saber, tal como señalaba, de dónde está hablando el otro, por qué habla el otro y por qué se comporta el otro de la manera que se comporta. Conocer su historia. Nosotros hablamos, somos seres históricos y hablamos siempre en torno a nuestra historia, lo que la educación no hace, ¿cierto? Todos los tratan de homogeneizar a los estudiantes, todos hablan desde una sola postura. Aquí se trata de que hablen de sus propias posturas, de sus propias historias, de sus propios conocimientos, etc. Ahora bien, entonces, la controversia se va a plantear siempre cuando hay un estímulo, una motivación a mirar el conocimiento, y yo voy a dar algunos ejemplos más adelante, cuando se habla con una mirada propia, y yo aprendo a escuchar, tal como señalaba, a escuchar al otro. El aprendizaje de la escucha es fundamental. Ciertamente, tener una postura controversial, el profesor o la profesora pierde una cantidad de poder. Aquí se trata de repartir o de compartir el poder. La educación generalmente entrega todo el poder del conocimiento al profesor. Aquí los estudiantes, para dialogar, tienen que investigar. No viene improvisado, no es una conversación de café. E insisto que no es un debate donde yo trato de mostrar las equivocaciones que el otro tiene. O sea, no, aquí se trata de ver que él no es necesariamente yo acepto lo que el otro está señalando, pero sí soy capaz de escuchar al otro, cosa que la educación realmente promueve muy poco la escucha de los estudiantes. En el texto que nosotros preparamos relacionado con educación en derechos humanos y temas controversiales, entregamos una cantidad de ejemplos donde se muestra claramente que los derechos, que uno puede pensar que son planos, que son lineales, no es así. Los derechos también se controversian unos con otros. Voy a dar un ejemplo muy simple, ¿cierto? Existe el derecho a la libre expresión, pero también existe el derecho a la privacidad. Y ahí hay dos derechos que se encuentran y que se conflictúan, que se controversian, que se tensionan. Hay un derecho al desarrollo, un derecho consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que hay un derecho al desarrollo, pero también hay un derecho a la cultura. Cuando se elabora una hidroeléctrica y se invaden los territorios de los pueblos originarios con agua, se invaden sus cementerios, sus
tierra, su Pachamama. Entonces, aquí hay dos derechos que entran en conflicto. El derecho al desarrollo, pero el derecho a la cultura. Se invaden los cementerios de los pueblos originarios. Su vida, que es la tierra, se invade. Entonces ahí tiene usted ejemplo de dos derechos que se encuentran y entonces lo que se trata es que los estudiantes, y hay muchos ejemplos, digamos, en los libros que hemos escrito, hay muchísimos ejemplos, sería largo de entregarlos todos. Hay muchos ejemplos donde los derechos se conflictúan, se tensionan, se controversian. Y entonces lo que se trata en Educación Cívica, que es el libro que publicó Santillana, que frente a elementos relacionados con la formación ciudadana hay una cantidad de controversias. Entonces que los estudiantes sean capaces de dialogar en torno a esas controversias. Entonces, siempre la controversia está relacionada porque hay miradas ideológicas frente a la cotidianidad, pero frente al conocimiento. No hay una sola mirada. Y entonces lo que se trata es de estimular el diálogo a través de la controversia. Ahora, dado que ya señalé algo de lo que es la controversia, quisiera señalar algo que es importante, y es que la educación históricamente, y se han hecho investigaciones al respecto, históricamente ha evitado la controversia, no solamente en materia de derechos humanos, sino que en general la educación evita, y se han hecho investigaciones para saber por qué la educación, por qué los docentes, los directivos, evitan incorporar temas controversiales al interior de la escuela. Hay muchas respuestas que la investigación muestra por qué las escuelas evitan la controversia. Yo voy a dar un ejemplo de una situación que yo viví, donde se muestra claramente el por qué la educación evita poner temas controversiales al interior de ella. Estuve invitado en Barranquilla, en Colombia, hace unos pocos años, a una reunión de la Asociación de Directores de Escuela. Habían 400 directores, hombres, especialmente mujeres. Yo hablé en esa ocasión sobre que es un tema muy contingente en Colombia, que es el tema de la paz, paz y educación. Y cuando yo terminé de explicar la relación que hay entre paz y educación, me permití preguntar ¿en qué colegio de ustedes se ha tratado los 50, esto era antes de la firma en La Habana, con la FARC? Me permití preguntar, dígame, ¿en qué colegio de ustedes se ha planteado el tema controversial de los 50 años del conflicto y de la guerra que ha vivido
Colombia de manera dramática. Y se pararon 6 directoras, eran mujeres, y levantaron la mano y dijeron, en nuestra casa, en nuestro colegio, hemos tratado el tema de los 50 años del conflicto. Pregunté también cuál de los colegios de ustedes han tratado el tema de lo que está sucediendo ahora en La Habana. Tema muy controvertido. Las conversaciones que se hicieron en La Habana no eran simples. También 6, 7 personas se pararon. Entonces yo quedé, diría yo, bastante anonadado, porque dije, ¿cómo es posible? Entonces me permití preguntar, ustedes me pueden decir, como digo, con la confianza que yo tengo con ellos, ustedes me pueden explicar por qué 6, 7 colegios han tratado el tema, un tema candente, no es un tema baladí, es un tema fundamental. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón habían 400 directores y directoras? Explíquenme, ¿por qué ustedes no han tratado un tema controversial como este? Hubo un silencio absoluto y se paró una directora y dijo, profesor Maguenzo, aunque ahí lo doctoran a uno más que lo dicen doctor Maguenzo, ellos lo doctorean a uno siempre. Entonces me dijo esa directora, señor, por miedo. Digo todo esto, relato este caso para ejemplarizar, para ilustrar de que la educación evita la controversia. Las investigaciones muestran que a docentes que se les ha preguntado por qué ustedes no colocan el tema de la controversia, las respuestas son, mire, para decirlo en bien chileno, no nos queremos meter debajo de la pata de los caballos. Van a decir, van a venir los padres, van a decir que estamos politizando la escuela, etcétera, etcétera. La escuela evita la controversia. La controversia será por miedo